qué entonces el ser humano se fascina y se extasía pensando en el poder del demonio? Porque al ser humano todavía le admira todo aquello que lo percibe como más fuerte que él. Si nosotros hacemos un poquito de historia, cuando todavía no tenía mucho conocimiento de la naturaleza, impresionado por la fuerza del rayo, lo divinizaba. Impresionado por la fuerza del río, lo divinizaba. Aunque no eran Dios y eran elementos de la naturaleza. Ahora, impresionado por la fuerza del demonio, lo diviniza. Pero Dios solamente hay uno, omnipotente, y diríamos, solamente está divinizando. Pero después viene otro momento. Luego busca el momento en cómo Él considera que puede llegar a dominar esas fuerzas. Y así como cuando aprendió a dominar la fuerza del rayo, de los ríos, creó presas, se sintió superior a la naturaleza, ahora en algunos, los brujos, los chamanes, quienes hacen o pretenden hacer estos pactos, creen en algún momento que los pueden dominar. Incluso se sienten más poderosos que eso. Fíjate entonces toda esta lógica que hay interna. Y que llega a pensar entonces, entonces el mal puede ser más fuerte que Dios. No. Saludos, estimados amigos. Qué gusto volvernos a encontrar con ustedes. De verdad que es una bendición y qué gusto volverme a encontrar aquí con mi gran amigo, el padre Mateo, que pues ya lo conocen, ya no necesita presentarse. Nos ha acompañado en varios episodios. De hecho, estamos platicando ahorita fuera de cámara que con él comenzamos el proyecto, ¿verdad? Hace un año, precisamente, y el padre Algarín, que se encuentra en Roma, precisamente. Ojalá que pronto volvamos a entrevistarlo también a él. Pues padre, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado, y de verdad esperamos que lo que hemos comentado, lo que hemos compartido en ocasiones pasadas, les haya podido servir para la vida, que eso es lo más importante de todo este trabajo. Sí, seguramente, y han habido muy buenos comentarios ahí, por ejemplo, en lo que se grabó de metafísica. Muy buenos comentarios. Yo los invito, si no han ido a verlo todavía, vayan a lo que hicimos sobre metafísica. Ese episodio estuvo genial, ¿sí? Una filosofía bajada mucho al lenguaje cotidiano y entender de metafísica en este tiempo, ¿no? Qué genial. Pero hoy, fíjense, estimados amigos, que hoy nos trae un tema que ya me lo habían pedido mucho. Yo también ya había platicado mucho con el padre, y el día de hoy se hizo posible, que es un tema, bueno, de entrada, ya padre, tú me dirás, ¿verdad? Pero yo lo veo desde fuera, que creo que es un tema que suele ser muy morboso, o sea, en el sentido de que mucha gente se interesa, incluso hay gente que ha hecho podcast, que ha hecho este tipo de cosas, pero más en el sentido de morbo, sobre todo más ahorita que está muy de moda en Hollywood, ¿no? Acaba de salir incluso una película que me parece que ya no está en el cine, pero hace muy poquito tiempo, un intento de hacer la vida del padre amor y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema que nos ha traído esta mañana? Aquí está, esta mañana estamos grabando. Es el tema de los exorcismos, ¿no? Muy bien. Debo de señalar, ya el padre nos dirá, que el padre tiene formación en exorcismo, porque no es algo que nada más se dé, no hay formación, por lo que entiendo, ¿verdad, padre? Y pues la diócesis, el señor arzobispo, en algún momento también le ha concedido los permisos, o no sé cómo se mueva esto en la diócesis, para que también pueda él actuar como exorcista. Pero bueno, vamos a dejar que el experto lo diga. Padre, primero hablar de este tema del exorcismo, de qué se trata, y bueno, aquí en la diócesis, ¿cómo funciona esto? Bien, el exorcismo es un ministerio que el obispo de un lugar le pide a algunos de los sacerdotes, y para eso tiene que expresamente, es decir, a través de un documento, nombrar exorcista a un sacerdote para que pueda ejercerlo. Un sacerdote tiene que ser un presbítero, porque el ministerio del exorcista es un ministerio primeramente del obispo, y es el obispo el que delega este ministerio a un sacerdote. Aquí en la diócesis de Tuxtla, Monseñor Fabio ha nombrado a varios sacerdotes para que ejerzamos este ministerio. Y entre ellos he estado ejerciendo un tiempo. Ahora que estoy en el seminario, pues he dejado un poco la atención, porque pues también aquí
Tengo Absorbe, muchas sí. ocupaciones, me absorbe y Me luego, consta. ya ver, la hablaremos después, es un proceso. Me anticipo un poco, no se trata de algo mágico, no se trata de algo en automático. Hay gente que piensa que con una sola ocasión que hable, que haya un rito, y más ahora que tú señalabas esta cuestión de las películas en Hollywood y sobre todo en el cine, que se suelen mostrar una visión muy fantasiosa. Tú señalabas, tratan de mostrar la vida del Padre Amor, pero nada que ver, es una cuestión de verdad demasiado ficticia. Yo tuve la oportunidad de ver la película porque me invitaron a un cineforum y yo les decía que estaban ahí un 95%, no es así. Pero 95. ya hablaremos, ¿verdad?, de que no es así, demasiado fantasioso. Hay eventos extraordinarios, sí, pero no hay. Para empezar, el demonio no actúa con todo el poder que tiene porque el Señor no se lo permite. Y es como pensar que Él puede hacer lo que quiera. No, nosotros sabemos que por fe que Dios es providente. Todo sucede según el permiso de Dios y el poder de Dios. El demonio puede actuar, es una criatura angélica, es un ángel, tiene más facultades que nosotros, sí, que nosotros seres humanos, pero no es omnipotente. O sea, el único que es omnipotente, es decir, todopoderoso, es Dios. Actúa hasta donde Dios se lo permita. Entonces, hablabas de una formación. Para ser exorcista, primeramente el nombramiento del obispo. Eso es lo que hace a un sacerdote que sea exorcista. El nombramiento expreso, y insisto, porque tiene que ser con un documento en el que el obispo nombra a un sacerdote como exorcista. La formación, hay unos cursos que nosotros tomamos, ¿verdad? Un curso que se hizo muy famoso en una de las películas, precisamente de Hollywood. En la película hacen referencia a un curso que cada año se celebra en una universidad de Roma, que es sobre exorcismo y oración de liberación, en la que yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de asistir. ¿En qué universidad? 2018, en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, okay, que se encuentra en Roma. Y además también aquí en México, la Arquidiócesis Primada de México ofrece formación a este respecto, tanto para exorcistas como para laicos que pueden ser auxiliares en el ministerio de los exorcistas. Auxiliares. Sí, auxiliares, porque el exorcista, reitero, es el sacerdote que ha sido delegado por el obispo. Por eso es importante que al recibir esta encomienda especial del obispo, digo, no se trata de que tengamos un poder especial, lo digo de una vez y con todas sus letras, no somos gente especial, no es que tengan un poder especial y que no. Tenemos una misión especial, eso sí, y es la misión que el obispo concede a los sacerdotes que él designa. Porque a veces puede pensar la gente que es exorcista porque tiene un poder especial o un don, ¿verdad? Uno actúa con el poder de Dios. No es el poder del exorcista, no es el poder de Dios que actúa, y nosotros tenemos que ejercer ese ministerio. De ahí que sea también un ministerio que delegue el obispo, porque el primer exorcista en la diócesis es el obispo. De hecho, todos los obispos, por la potestad de orden, pueden ellos ejercer exorcismo. Diríamos, ellos no están nombramiento. Todo obispo, por poseer la plenitud del sacramento del orden, tiene esta potestad como sucesor de los apóstoles. ¿Aquí podríamos hacer la diferencia entre potestad y facultad? Es que la potestad es una facultad. Es una facultad, sí. Okay. ¿Y en los sacerdotes? Y en los sacerdotes, nosotros recibimos la potestad o facultad del obispo. De manera que un servidor en el ministerio y los demás exorcistas en el ministerio se actúa con la potestad del obispo. De ahí también que nosotros podemos ejercer esa potestad en el territorio diocesano. ¿Fuera de la diócesis? Fuera de la diócesis, no. Ok, eso es importante saber. Por eso tienen que estar en contacto con el obispo de la diócesis. Incluso para poder atender personas que proceden de un territorio fuera de la diócesis. Ah, ok. No solamente salir, sino recibir. Sí. O sea, y por ejemplo, si alguien viene, yo tendría que primero remitirlo a su diócesis.
Ah, qué genial. Digo, eso es bueno saberlo, sobre todo porque, insisto, por toda la fantasía que nos vende Hollywood, a veces uno tiene como ideas muy raras de lo que es el exorcismo, ¿no? Y también pensamientos que nada que ver con lo que es la realidad. Entonces, haciendo un resumen, el que tiene la facultad así y la potestad per se es el obispo. Es el obispo. El obispo delega a algunos sacerdotes, no a todos. No. ¿No? Él sabrá a quiénes y a cuántos. Y los porqués también, Sí, ¿verdad? claro. Ok, puede haber uno, pueden haber más en una Así diócesis es. específica. Recordemos, estimados hermanos, que ya hemos platicado que es una diócesis en entrevistas anteriores con el vicario general. Es una porción de terreno que el obispo tiene a su cargo. Entonces, bajo esa lógica, entender entonces que en cada diócesis el exorcista principal es el obispo y tiene delegados, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si un sacerdote que no tiene la potestad, que no ha sido delegado, intenta hacer un exorcismo? Primeramente, estaría actuando de una manera ilegítima, es decir, sin estar apegado al derecho, al Código de Derecho Canónico, que es la legislación de la Iglesia. Puede incurrir en una sanción por estar actuando de una manera ilegítima. Por eso es importante que se tenga en claro que debe tener el nombramiento. Pero también hay que distinguir entre el exorcismo y la oración de liberación. Yo creo que de una vez empiezo a aclararlo. Okay. Porque lo que el obispo delega al exorcista es la potestad de realizar exorcismos. ¿Y qué es un exorcismo? Es un rito en el que el obispo delegado, pero en el que el sacerdote exorcista delegado por el obispo le da una orden directa al demonio de abandonar un cuerpo o un lugar. Es bilateral. Del sacerdote. Diríamos, es directo. Directo, okay. Es una orden directa. Por eso en las palabras dice, yo te conjuro. Okay. Porque está actuando el sacerdote con la potestad de la iglesia concedida a través del obispo. Okay. Por eso se requiere, ¿verdad? Porque es la potestad. En cambio, en la oración de liberación, la persona que está orando por la liberación de la otra persona no le da una orden directa, okay, sino que le pide a Dios, a la Santísima Virgen, a los ángeles, a los santos, que liberen a esa persona. Y la oración de liberación la puede hacer cualquier persona. Incluso un laico. Incluso un laico. Ah, okay. Pero hay que distinguir, porque a veces le llaman oración de liberación al exorcismo y a veces quieren hacer de la oración de liberación un exorcismo. Okay. Por eso aquí importa las palabras, el modo en que se dice. Entonces, por decir, a veces me han preguntado, padre, y si en una comunidad pasa eso, nos llaman, ¿qué podemos hacer? Yo le digo aquí a los seminaristas, una oración de liberación. Okay. O sea, llegan, se encomiendan a Dios, le piden a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que ayuden, que liberen, que le rueguen a Dios que liberen a esa persona. Ok. En ambos casos, perdón que te interrumpa, actúa Dios. Así es. Nada más que en el caso de oración de liberación es como triangular. Así es. La persona que le pide a Dios, a la Virgen y a los santos, que libere a esa persona. Y en el caso del exorcismo es el sacerdote con la facultad y la potestad dada por el obispo, que a su vez trae la potestad y la autoridad dada por la iglesia, que a su vez fue fundada por Cristo, ¿no? Que le da una orden directa. Le da una orden directa, sí, ¿no? Por eso en la fórmula del exorcismo, ¿verdad? Yo te exorcizo, yo te conjuro, yo te ordeno en nombre de Cristo, ¿verdad? Pero y en la oración de liberación, yo omití esa palabra que tú acabas de decir, es muy cierto, es triangular. Okay. Yo le pido a Dios, porque no, siendo realistas, el único que puede liberar a la persona es Dios y aquellos a los que Dios les conceda el poder de hacerlo. Okay. Y yo creo que esa es una gran dosis de humildad que hay que tener en cuenta. Ni el exorcista, ni ninguna otra persona puede decir, yo lo liberé. Eso es demasiada soberbia. Hay que decir, es Dios siempre quien lo libera. Uno actúa como instrumento, implorando con la oración y con la fe. Uno implora el poder de Dios, la ayuda de los ángeles, de los santos, de la Santísima Virgen, para que libere. Y repito, en el exorcista, como ha recibido la potestad de la iglesia,
Solo por eso lo puede hacer de manera frontal. Ajá, a eso me refería, ¿no? Que sí, no es tanto por él, sino que es el nombre de Dios, pero como tiene la potestad, así por eso puede ir directo. Padre, antes de que sigamos, a mí me gustaría que hablemos de algo, porque seguramente puede ser que también algunos agnósticos, incluso no creyentes, nos vean. Y qué genial, bienvenidos todos los que nos vean, ¿no? Y nos puedan también hacer comentarios, porque eso es genial. Ha pasado en el canal. Pero te quisiera preguntar, fíjate que hace algunos años yo leí un libro que se llamaba Exorcismos en el siglo XXI. No recuerdo bien el autor, pero me llamó mucho la atención lo que decía. Y esta idea está resonando ahorita en mi cabeza para preguntarte, ok, exorcismos en el siglo XXI. Padre, ¿tiene vigencia hablar de exorcismos en el siglo XXI? O sea, por un lado, estamos en la era de la tecnología, de los avances científicos al más no poder, en la era de la inteligencia artificial, de ChatGPT, bueno, de todas esas cosas, ¿no? Tal vez un positivismo bastante marcado, ¿no? Incluso un pospositivismo bastante marcado hoy día, un materialismo muy metido y obviamente toda la cuestión de la posmodernidad metidas en nuestra realidad. ¿Tiene sentido hablar de exorcismos en este tiempo? ¿No será que es una fantasía medieval? ¿No será que es una cuestión que funcionó allá, tal vez en el siglo X, en el siglo V, en el siglo XV incluso, pero ya hoy ha perdido vigencia con todas estas cuestiones, por un lado? Y si tiene vigencia, ¿hay una explicación racional que vaya más allá de solo una explicación tal vez desde la fe o incluso una explicación teológica? Aunque cuando hablamos de teología también estamos hablando de racionalidad, pero así como haciendo una pregunta específica, ¿tendrá alguna explicación racional o incluso científica? Explicación, no todo, pero al menos que sí tenga bases científicas para hablar de esto. Sería una pregunta que de verdad me está resonando mucho hacerte. Es una pregunta muy profunda, muy compleja. Hay muchos elementos que hay que señalar. Primero, el exorcismo no es una moda. Recordemos que la moda es algo que se repite en un momento dado y después desaparece. El exorcismo no es moda. Hoy pareciera ser que está resurgiendo el tema porque se le ha tratado de hacer moda al exorcismo, pero no es una moda. Y segundo, hay que entender por qué llegamos al exorcismo. El exorcismo es la solución a un problema. Okay. Por lo tanto, hay que irnos un poquito más atrás. ¿Por qué tenemos que llegar al exorcismo? Primeramente, y aquí vienen los otros elementos de la pregunta que señalabas. Primeramente, el exorcismo es una vía de solución al problema de las posesiones diabólicas. Okay. Porque hay que señalar también de una vez que el exorcismo no se le puede aplicar eso a cualquier oración, porque es que mucha gente dice, padre, estoy pasando por un problema, hágame un exorcismo. No, a ver, el exorcismo es concretamente la solución o la vía de solución al problema de posesión diabólica en una persona. Okay. Si la persona está siendo poseída por un espíritu maligno, entonces el recurso es el exorcismo o la oración de liberación. Okay. Entonces, aquí tendríamos que irnos un poquito más atrás. Y ya desde ahí señalo por qué no es una moda y por qué es vigente en todo el tiempo. Porque todo tiempo hay, y aunque es feo decirlo, y seguramente seguirán habiendo posesiones. Okay. Y entonces aquí pasamos del tema del exorcismo, como, repito, como una pastoral de consolación de parte de la iglesia, es decir, es el modo en el que la iglesia atiende, recibe y ayuda a quienes estén pasando por este momento difícil de la posesión diabólica, porque no solamente sufre el que es poseído, sufren también los familiares, sufren también los demás que ven a los familiares preocupados porque no saben qué hacer. Entonces, viene ahora otro tema. ¿Por qué surgen las posesiones? Otro tema complejo. Hay muchas causas que pueden llegar a la posesión. Desde lo más, diríamos, común, que alguien trate de hacer un pacto con el diablo, o lo haga, que participe en algún tipo de juegos de adivinación, cartomancia, lectura de caracoles, del café, lecturas de la mano, que participe en algún ritual satánico,
que vaya a alguna consulta esotérica, que participe o sea, toda esta cuestión del Con un brujo, con un esoterismo, hechicero. brujería, hechicería, curanderismo, etcétera. Puede como abrir portales que después puedan hacer que sufra una posesión diabólica. Ah, ok, son puertas. Incluso cuando vienen de familias que sus antepasados han practicado la magia, han hecho pactos, y también puede eso ser otra causa. Incluso aunque es menos común, pero también puede ser que sea fruto de alguna maldición, de algún hechizo sufrido por otra persona. Wow. Hay una serie de causas. Y entonces aquí llegamos a otro punto, que es, y esto es, diríamos, lo que a veces a mí me genera como que contrariedad al ver todo este fenómeno, porque todo mundo se fascina por el exorcismo, pero cuando uno quiere hablar del diablo, dice, no existe. Esto te iba a preguntar, fíjate, qué bueno que lo sacaste, porque entiendo que hablar del diablo es un dogma de fe para la iglesia, ¿verdad? No es una fantasía, o sea, Sí. el diablo es alguien. Existe, es un ser personal de naturaleza angelical que por su voluntad se hizo malo. Como criatura de Dios fue creado bueno. Okay. Pero por su voluntad, por su libertad, él mismo se determinó a alejarse del plan de Dios y querer erigirse como Dios. Bueno, también hay que decir que no es que solamente haya un demonio, ¿verdad? Son muchos. ¿Y también existen jerarquías como sí. existen en los ángeles? Como sí, por supuesto, porque al final de cuentas también ellos son ángeles. Y ángeles de diferente jerarquía, se les llama a los ángeles caídos, se han también hecho malos. Pero bueno, entonces, ¿por qué surge? Porque hay un influjo extraordinario de estos seres espirituales sobre las personas. Y aquí creo que empiezo a tocar otro punto. La posesión demoníaca es el resultado de una acción extraordinaria del demonio. Okay. De manera que hay una acción ordinaria. Y esa ni nos damos cuenta y todos caemos ahí, que es la tentación. Okay. El demonio ordinariamente actúa a través de la tentación. Okay. En la posesión demoníaca hay una acción extraordinaria. Digo, en la primera vez nos damos cuenta y caemos en la tentación nos lleva al pecado. En la acción extraordinaria, que es la posesión, hay, por ser extraordinaria, hay otros elementos que son más vistosos que en el ámbito de la acción ordinaria. O sea, para detenernos un tantito, el diablo siempre está actuando, ¿no? Así es. De manera ordinaria, presentándonos la tentación. Sí. Que no obligándonos, nada más es presentar la tentación, ¿no? Y por otro lado está la actuación extraordinaria del diablo, que es ya la parte... Sí, de todo lo que entra ahí, la posesión, pero hay también otros tipos de acción extraordinaria, como es la vejación, cuando en algún lugar se puede escuchar ruidos, o la persona puede tener dolores, o enfermedades que, a pesar de que han llevado diferentes diagnósticos, han ido con muchos médicos, les han hecho diferentes estudios médicos y aparece que están sanos, pero aparecen moretones, aparecen dolores, malestares. A mí me tocó, cuando estuve fuertemente ejerciendo este ministerio, personas que incluso del ámbito de la medicina que venían, y padre, ya he ido con colegas médicos, que están aquí en el ámbito de la medicina, y simplemente yo se supone que estoy bien. Empezamos el proceso de liberación y de exorcismo si se requirió en su momento. En la mayoría fue de liberación y, ¿verdad? Ya estoy mucho mejor. Eso te iba a preguntar, ¿cómo poder distinguir también todas estas cuestiones que también tienen explicaciones científicas o incluso psicológicas, ¿no? Porque a veces psicológicamente hay gente que se autoinflige dolor, sí. O cosas. ¿Cómo se distingue ahí? Primeramente, hay que, esto ya para el tema del diagnóstico, eso que me pregunta, el tema del diagnóstico. Primero tenemos que empezar buscando las causas naturales.
Ok. Yo creo que esto es importante, porque si no podemos caer en el otro peligro de satanizar todo y de tener y de renunciar a una postura crítica. Crítica que no significa ni atea, no, crítica significa que vamos por partes. Partimos entonces de lo ordinario, de lo natural, y buscamos causas ordinarias, causas naturales, sean médicas, psicológicas, incluso familiares. Cuando nosotros ya hemos visto que no se puede explicar por ninguna de estas causas, empezamos a suponer, fíjate, ni siquiera es a suponer, que debe haber una acción extraordinaria, causas sobrenaturales. Ok. En mi pequeña experiencia, en algunos casos yo decía, aquí como que debe de haber alguna causa natural, porque no hay otra manifestación, y efectivamente después nos damos cuenta que sí. Y en otros decía, no, como que aquí, por ejemplo, una persona que ya después de haber ido con 2 especialistas de diferente ámbito para tratar su problema, que los 2 especialistas le digan, ¿sabe qué? No. De modo de llamar a otros 5 y decir, bueno, entonces aquí ya hay un indicio de que al menos por la parte natural, por la parte, diríamos, ordinaria, ya le ha intentado y no encuentra respuesta. Bueno, vamos a ver. Al final de cuentas, dicen grandes exorcistas que ya en el acompañamiento que se inicia, uno va terminando de discernir si la causa era natural o era sobrenatural. ¿Cómo distinguirla también? La pregunta que hacías. Si una persona ya ha iniciado un proceso de oración de liberación, y fue un caso que a mí me tocó, me acuerdo, 4 o 5 sesiones, y yo veía ningún avance, yo le dije, ¿sabe qué? Esto no es sobrenatural. Ya, o sea, ya para esto ya debió haber, si sigue que sigue igual, incluso peor, no es sobrenatural. Y efectivamente, después me llamó, padre, sí, fíjese que el médico no había encontrado que tenía eso. Perfecto. Porque si no puede ser que uno también sugestione a la persona. Claro. Y uno la convence a las personas de que sí estoy mal, cuando no. Por eso creo que este es un tema delicado, porque puede incluso convertirse en fanatismo. Sí, peligroso. Y es algo que hay que evitar. Más en ese tiempo de sentimientos por encima de la razón, sí, ¿no? Sí. Incluso ya después del proceso, yo a muchas personas les decía, bueno, ya hemos terminado, gracias a Dios, ya no hay todos estos. Pero padre, todavía ya. Lo demás hay que seguir con la vida cristiana. Creo que es otro aspecto a tener en cuenta, que el exorcismo lo tenemos que situar dentro de un horizonte de vida cristiana. Okay. Porque si no, cometemos el riesgo de convertirlo en un ritual. Como que si fuera, no, o sea, yo les decía a las personas, si usted se da cuenta que tiene este problema, también no solo pregúntese, ¿por qué me está pasando? Sino, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Y yo le decía, ¿qué le quiere decir a usted y a mí? A usted que lo está pasando y a mí también como sacerdote que tengo que atenderlo. Porque si no lo situamos dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Se puede pensar que pues solamente voy como que ya me tomo la pastilla y listo. No, es parte de un proceso de conversión. Tiene que ser parte del proceso de conversión. O sea que si alguien que ha tenido esta experiencia del exorcismo, por ejemplo, después ya no comulga, ya no se confiesa, y puede volver a reincidir. Okay. Me llama la atención el Evangelio cuando dice, saca uno, luego va por otros 7 y encuentra la casa barrida y vienen y ahora y siempre les digo eso porque puede que después de un proceso, pues mejora, ¿verdad? Se libera de la posesión, pero si no continúa la vida cristiana, puede volver a reincidir. Me surge una pregunta a propósito de lo que estás diciendo. Entonces, ¿las posesiones solo se dan en el ámbito cristiano? ¿O puede ser que un no cristiano también sea poseído, o incluso un ateo? Y si ellos también pueden ser sujetos de exorcismo. Sí. Empiezo a decir que la increencia no nos exime de la posesión. Okay. De manera que las posesiones han sido, tú decías, siglo XXI, toda la historia, ¿verdad? De hecho, ya antes del Señor Jesús habían posesos en el pueblo de Israel.
en las otras religiones también hay fenómenos de este tipo. Sí, cuando el cristianismo está presente, y esto yo lo tomo como una reflexión personal, cuando el cristianismo está presente, paradójicamente suelen ser donde a veces hay más posesiones, porque el demonio de alguna manera busca cómo desvirtuar el mensaje de la iglesia. Al grado que un lugar donde antes de que llegara el evangelio casi no había, después de que llega el evangelio empiezan a verse estas situaciones, porque también el demonio busca la manera de cómo desvirtuarlo, pero también porque quien ha entendido el mensaje evangélico también se da cuenta que hay un mundo no solamente material, sino espiritual, en donde no solamente está Dios y están los ángeles, donde también hay ángeles rebeldes que nos quieren asociarnos hacia ellos. Entonces, cualquier persona, ¿verdad? Claro, vuelvo a repetir, si Dios lo permite, ¿verdad?, puede sufrir una posesión. ¿Cuál es el mejor modo de protegernos? La vida de fe, la vida de oración, la vida de gracia. Porque pueden alguien llenar de talismanes su casa, eso no nos protege. Incluso en el ámbito católico hay personas que suelen llenar su casa de imágenes, pero si no es una fe auténtica, solamente van a ser como que si fueran talismanes. Adornos. Pero superstición. La fe en Dios, la fe en su poder, la oración y la vida de gracia. La vida de gracia implica también a frecuentar los sacramentos. Y eso es la mejor, no solo protección, sino también como proceso de liberación. En ese ámbito, padre, a propósito de lo que comentabas de esta vida de fe, de esta vida de gracia, si estamos hablando de exorcismos, ¿cómo evitar caer también en este juego maniqueo? Porque hay una concepción muy maniquea, claro, ¿no? Que pareciera que hay una lucha de dos. Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal, pero que tanto el bien y el mal tienen casi la misma fuerza, ¿no? Sí. Y que el demonio tiene casi la misma fuerza que Dios, y ahí a ver quién gana, ¿no? ¿Cómo evitar caer en esa concepción? Porque al menos por mi formación filosófica entiendo que solamente hay un omnipotente, un omnisapiente, ¿no?, con todas las virtudes, ¿no? Sí. Y que al final de cuentas el demonio podrá ser más poderoso que nosotros, pero no que Dios. Sin embargo, hoy día existe esa concepción maniquea. Creo que es parte de una manera de pensar, de querer equiparar al demonio con Dios. De hecho, en la película que Hollywood, fuera de cámara, ¿no?, me mencionabas, pareciera ser que hay como que en un momento como que incluso vence el mal. Si nosotros nos ubicamos que además vivimos una época de inversión de valores en las que no solamente se equipara el mal con el bien, sino que pareciera ser que el mal está bien y el bien está mal. En esta inversión de valores se trata de poner no solamente a la par, sino incluso como que el mal fuera más fuerte que el bien. Ahorita hay una nueva religión que ya es oficial, satanista, sí, y esas cuestiones, digo, a propósito. Pero es parte, diríamos, de toda esta manera de pensamiento posmoderno de querer invertir los valores. No. Nosotros sabemos, no solo por fe, también desde la filosofía, que así como solamente hay una causa última, un origen último que da explicación, sentido y finalidad a todo, solamente puede haber entonces un omnipotente. Es más, para decirlo con términos teológicos, solo Dios es creador y fuera de Dios todo lo demás es criatura. Incluyendo el demonio, los ángeles son criatura. También nosotros somos criatura. ¿Por qué entonces el ser humano se fascina y se extasía pensando en el poder del demonio? Porque al ser humano todavía le admira todo aquello que lo percibe como más fuerte que él. Si nosotros hacemos un poquito de historia, sí, cuando todavía no tenía mucho conocimiento de naturaleza, impresionado por la fuerza del rayo, lo divinizaba. Impresionado por la fuerza del río, lo divinizaba.
aunque no eran Dios y eran elementos de la naturaleza. Ahora, impregnado por la fuerza del demonio, lo diviniza. Okay. Pero Dios solamente hay uno, omnipotente, y diríamos, solamente está divinizando. Pero después viene otro momento. Luego busca el momento en cómo Él considera que puede llegar a dominar esas fuerzas. Y así como cuando aprendió a dominar la fuerza del rayo, de los ríos, creó presas, se sintió superior a la naturaleza, ahora en algunos los brujos, los chamanes, quienes hacen o pretenden hacer estos pactos, creen en algún momento que los pueden dominar. Incluso se sienten más poderosos que esos. Fíjate entonces toda esta lógica que hay interna. Y que llega a pensar entonces, entonces el mal puede ser más fuerte que Dios. No. Es una manera no racional de pensar las cosas. Porque solamente Dios es el único, todopoderoso, todo lo demás es criatura. Por eso cuando alguien me pregunta, digo, no me lo has preguntado tú, pero tú, Padre, ¿y si se puede? Digo, pues por supuesto que se puede. Si tú has entendido que solamente Dios es todopoderoso y has entendido que en la oración de liberación y en el exorcismo vamos a invocar el poder de Dios, entonces nada es imposible para Dios. Entonces, de que se puede, a no ser que Dios no lo quiera. Pero si Dios no lo quiere, en su infinita sabiduría, sabrá por qué. Pero entonces, si yo no creo que se puede liberar a un poseído, entonces no estoy creyendo en el poder de Dios. Ahí la cuestión de fe. Implícitamente, yo estoy suponiendo, implícitamente, espero que sea inconscientemente, que hay un poder más grande que el de Dios. Ya. Tiene mucha lógica. Voy a puntualizar para regresar a la pregunta que te dice. Por todo lo que me dijiste, entonces hay vigencia del exorcismo en este siglo, ¿no? Y lo seguirá viendo. Y lo seguirá viendo. Ahora, partiendo de ahí, la segunda pregunta, la parte racional. Digo, porque ya hablaste un poquito de racionalidad y la verdad es que a mí me queda clarísimo y entiendo muy bien, e incluso cómo estas manipulaciones, que creo que tal vez también vienen del demonio, como a veces nos hace pensar lo que no es, ¿no? Pero entendiendo muy bien. Y esto es fruto de una explicación racional, sí, ¿no? Más que una explicación solamente de fe. Pero, ¿cómo? Y a propósito de que en el pasado tema hablamos de metafísica, preparando el discurso racional, yo le digo a los muchachos aquí en clases, porque esa es la materia que ya como 8 o 9 años me ha tocado impartir, la de metafísica. Y yo les decía que esto que tú me preguntaste ahorita, de esta explicación racional, le digo, es como la cuarta, quinta parte de lo que vemos en metafísica aquí en el seminario. ¿Por qué? Con la ayuda de la filosofía, especialmente de la rama de la metafísica, nosotros sabemos que aparte de seres materiales, tienen que existir otros seres que no son materiales. ¿Por qué tienen que existir? Porque hay actividades que no se explican por las leyes de la naturaleza. Entonces, si hay actividades que superan las leyes de la naturaleza, y cuando digo superan es porque son más perfectas, entonces tiene que haber algo que no es materia. Okay. Decíamos anteriormente, ¿y qué es materia? Aquello y solo aquello que se explica por una de las 4 interacciones fundamentales de la materia, que son la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son las fuerzas que estudia la física. Energía. Sí, la energía. Si hay alguna actividad que no se explica por ninguna de esas 4, científicamente no se puede afirmar que es materia. Okay. Si un científico lo afirma, se está saliendo de su ámbito, porque recordemos que toda ciencia tiene su método, tiene su objeto. Se sale de ahí, sí, lo puede aceptar como su opinión personal, pero no como parte de la ciencia. Entonces, como hay actividades que superan a la materia, a esas actividades que no se explican por la materia, les llamamos espíritu. Okay. Y es más, la materia necesita de un espíritu para actuar, ¿no? de algo que le dé movimiento, que le dé vida. Entonces, en la metafísica estudiamos que pueden haber espíritus sin materias.
Se llama en filosofía formas subsistentes. La forma es lo que le da sus capacidades a la materia, y pueden haber formas sin materias. Que ya pasado al ámbito creyente, les llamamos ángeles. Y aquí entonces está la manera filosófica de definir a los ángeles. Son formas subsistentes. Formas subsistentes. O sea, espíritus sin estar unidos a la materia. Mientras que los seres humanos somos materia y somos forma, porque están unidos indisolublemente. En el caso de los ángeles, solo son formas, por lo tanto solo son espíritus, no tienen materia. Y entrando en tema, cuando un demonio que es forma subsistente, que es espíritu puro, ingresa, toma posesión del cuerpo de una persona, no es su cuerpo. Y por eso tiene que salir y se le puede sacar, porque no son seres corpóreos como nosotros. En su esencia recuerdo en un exorcismo, ¿verdad? Decía, es mía, es mía, es mía. Y yo pensé en mis adentros, no es tuya, tú no tienes cuerpo. Digo, no se lo dije, porque con el demonio no se dialoga, ¿verdad? Y decía, no sé, pero yo dentro de mí decía, ¿cómo va a decir que es tuyo? Dios no lo creó con cuerpo, lo creó como forma subsistente, lo creó como espíritu. Entonces, diríamos, en la posesión, un espíritu toma un cuerpo que no es suyo. Nunca ha sido suyo ni será suyo. Una cosa es que lo posea y otra cosa es que sea suyo. En cambio, nosotros no solo tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo. Es parte de nuestra naturaleza, nuestro modo de ser. Esencia, sí. Entonces, la explicación racional que decías aquí está. Primero, entonces, que hay formas subsistentes que le llamamos ángeles, o sea, espíritus carentes de materia, espíritus puros, y estos espíritus rebeldes al plan de Dios, rebelados contra Dios, buscan asociar al ser humano para que también se rebele contra Dios. Cuando no lo logran del todo, como no pueden lastimar a Dios directamente, lo lastiman indirectamente, haciendo sufrir a la criatura que Dios más ama, que es el ser humano. ¿Cuánto la ama? Tanto que se encarnó. ¿Cuánto la ama? Tanto que se quiso hacer uno de nosotros para demostrarnos el amor. O sea, se identificó, se hizo uno de nosotros. Entonces, sabiendo que no lo puede dañar, trata de dañar a la persona en su rebelión, en su lucha contra Dios. Y entonces aquí encontramos cómo, en las causas que decía hace rato, cuando una persona le abre las puertas a estos espíritus, que además, por ser espíritus puros, no tienen las limitaciones que nosotros tenemos por nuestra materia. Claro. Por ejemplo, no se cansan. Sí. Porque nosotros nos cansamos porque el cuerpo se cansa, se desgasta, necesita agua, necesita alimento, necesita cuidados. Nuestra materia necesita todo eso. El espíritu, al no tenerlo, por eso tiene una actividad permanente. Y entonces, cuando se asocia, o cuando un ser humano se asocia a una de estos seres espirituales, se fascina experimentando su fuerza, pero corre el riesgo de ser poseído. Cuando no es así, porque hay otros casos en los que no porque la persona buscó un pacto, sino que el demonio, en su afán de querer provocar dolor y sufrimiento, posee a estas personas. Entonces, aquí entendemos esta explicación racional. Al ser seres superiores, claro, seres además que no tienen, diríamos, límite en su batería, por de una manera muy plástica, porque siempre, o sea, no tienen una materia que voy a estar cansado. Sí. No y no solamente el cansancio, todas las otras cosas que nosotros padecemos por el hecho de nuestra corporeidad, ellos no lo Así es, ¿no? Todas las limitaciones propias de la materia que todos tenemos. No sienten hambre, no sienten sed, esas cosas que son propias nuestras, ¿no? Así es. Por eso la mejor manera de poder luchar contra el demonio no son con objetos materiales.
Exactamente. Una pregunta que me hacían y me parece interesante: ¿cómo algo material puede afectar a un ser espiritual? Acabamos de decir que los demás seres espirituales. Sí, sí. Es que no es solamente la materia. Por ejemplo, en el agua bendita o el agua exorcizada o la sal exorcizada, no es la sal por la sal ni es el agua por el agua, sino por la oración que es espiritual que se ha invocado sobre esa materia. Sí. Y entonces estamos, diríamos, a la materia uniéndole un elemento espiritual que entonces sí va Sí a puede, afectar al sí. demonio. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque esto nos libra de caer en supersticiones. Claro. Es que el agua bendita, sí, pero hay que entender por qué. Porque se ha hecho, la iglesia ha hecho en la oración, el sacerdote, una invocación, algo espiritual, que es la oración de bendición sobre esa agua, que también habrá que señalarlo. Cuidado con andar yendo a bendecir agua para llevarlo a hacer con curaciones, brujo, porque entonces estamos cayendo en el juego demoníaco. Mucha gente me ha preguntado, padre, ¿y funciona? Es que es una especie de apostasía de bajo nivel. O sea, tú llevas a bendecir algo y cuando lo llevas a bendecir, se convierte en sagrado para luego profanarlo, ofreciéndolo en un ritual de esoterismo. Sí, sí, sí. Entonces tú mismo te estás burlando de lo sagrado. Y es a veces esta lógica que no se entienden de personas que van y llevan, ¿verdad? Cuando yo veo que llevan ya garrafones, Sí. ¿pero por qué? Hay que tener mucho cuidado con ese uso del agua bendita. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Agua, velas. Que si van a utilizar agua bendita, casi como diciendo, consulte a su médico. En este caso, consulte a su párroco, consulte a su director espiritual, consulte con un sacerdote, ¿qué uso le va a dar al agua bendita? Okay. Y entonces sí, yo no digo que no, o sea, tiene su uso, pero siempre hay que acercarse, ¿verdad? ¿Para qué lo vas a utilizar? Claro. Porque si no se puede ver como algo mágico y eso también es desvirtuar la fe. Una cosa es la piedad popular, eso sí, por supuesto, pero otra cosa es desviar la fe y hacerlo una especie de fanatismo o de superstición incluso. Sí, yo he visto que utilizan no solamente el agua, te decía, velas, pan, sal, vino, no sé qué tanto, y muchas veces tienen esa intención, ¿no? Claro. Aunado a esto, padre, a mí me gustaría dos cosas. Primero, uno te ve y uno dice, estás muy joven para la cuestión del exorcismo. Hay como ciertas cualidades o características que pienso, porque normalmente a veces nosotros nos hablan de un exorcismo, tal vez también por la influencia hollywoodense, ¿no? Pero uno se imagina ya un viejecito, uno se imagina ya una persona tal vez con más arrugas y lo que sea, pero ¿hay como requisitos para hacer exorcista? El Código de Derecho Canónico enumera algunas cualidades que debe de tener un sacerdote para que pueda ser nombrado exorcista. Normalmente, cuando el obispo y su consejo van a seleccionar o van a determinar algún sacerdote para poder encomendarle este servicio, ¿verdad? Se revisa. No diríamos que es como el ideal, por ejemplo, la santidad de vida, la buena fama, buena ciencia, una vida virtuosa, etcétera, ¿no? ¿Valor? Entra, diríamos, dentro de lo demás, ¿no? Okay, o sea, porque señalé lo que marca el Código de Derecho Canónico, ok, ¿no? Ya. Además de eso, otras cualidades humanas, fe, por eso la vida de piedad, ¿no? Diríamos, sin embargo, eso lo dice el derecho canónico, no digo que no sea cierto, puedo decir que ahí vamos luchando en tratar de lograr eso, ¿no? De hecho, cuando a mí me pidieron este servicio, yo apenas tenía como año y medio de ordenado sacerdote. Sí, eso es lo que yo ahorita llevo 7 años y medio de ordenado sacerdote, y cuando me pidieron ese servicio tenía como año y medio y yo me quedé así, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas, el padre Fortea, él da otro criterio, y no porque lo demás no esté bien, eso es derecho canónico, eso así es,
pero me llama la atención y quisiera ahorita compartirlo. Él dice que el requisito, a juicio de él, más importante es la disponibilidad. Y él dice, todo lo demás Dios lo puede suplir. No tienes ciencia, el Señor te puede hacer entender las cosas, ¿verdad? Dice, pero la disponibilidad para ejercer este ministerio, dice, esa Dios no te la suple. Sí, porque entra parte de la voluntad, ¿no? Y efectivamente, cuando uno empieza con este ministerio, uno se da cuenta de la cantidad de personas, no que estén poseídas, que sufren algún tipo de vejación, algún tipo de disturbio diabólico, algún tipo de disturbio sobrenatural, que de verdad uno en cuestión de un mes tiene la agenda llena para 4 meses. Porque además hay que decirlo, es un proceso. Y esto debe quedar claro, es un proceso. No con una vez que yo llegue, ya. No, es un proceso. Cuando me preguntan cuánto tiempo, les digo, no sé. Me tocó acompañar procesos breves, y breves quiero decir de 4 o 5 sesiones, los más breves, y me tocó acompañar algunos casos de un año y de 1 o 2 meses. Wow. Y dicen muchos iglesias que fueron procesos breves también. Hay otros que llevan más tiempo. Depende de muchísimas cosas, pero dentro de ellas las que son determinantes depende mucho del nivel de vida cristiana que la persona afectada esté dispuesta a asumir. Eso ese es un elemento determinante. O sea, que si no hay compromiso de parte de la persona, pues no, yo a veces les digo, pues aquí se saca y luego allá los meten. Entonces se empieza a ver a veces de que pues sí, porque hay muchas personas que no al estilo de hoy quieren sanar solo con una pastilla rápido, sin hacer la dieta, ¿no? Sí. Y aquí también sanar solamente porque ya fui y otra vez, ¿no? Lo mismo sucede a veces con las bendiciones, es que padre, ya vino un padre, ya vino otro, y no es que no funcione, pero aquí en casa, ¿cómo se trabaja para que esa bendición que se ha implorado de Dios continúe? Lo mismo el exorcismo. ¿Cómo continúa la persona llevando su vida cristiana adelante para que se continúe lo que se logró? Okay. Y en este proceso, dejar bien en claro que es la persona afectada la primera que debe llevar el proceso. Cuando a veces hay una persona que está siendo poseída y en ese momento está inconsciente, yo prefiero que mejor pase ese momento para luego poder hablar. Porque además en ese momento puede ser muy difícil poder determinar si es una cuestión paranormal, sobrenatural, o es una cuestión psicológica. Psicológica o médica. Entonces, pero más bien para que la persona pueda entender que la persona afectada es el sujeto. Es el sujeto, es la primera persona que debe comprometerse con su proceso y la primera que debe pedir su liberación a Dios. Okay. Porque si no, puede ser, y hasta psicológicamente, ¿verdad? Como que, a ver, mi responsabilidad te la delego a ti. Tu exorcista, tú libérame. No, a ver, yo te acompaño en este proceso, pero tú eres la primera persona que tiene que ponerte de su parte. Sí, para si poder no quieres, no habrá manera de... Pues sí, porque por eso en lo que decía, la pregunta que decía hace rato, que creo que quedó, ¿verdad? Un ateo, un no creyente puede quedar poseído, ya decía que sí. Puede hacer exorcismo, yo creo que aquí empiezo a responder, siempre y cuando tenga la libertad. Por eso, vuelvo a señalar, es importante que la persona esté de acuerdo. A veces ya los familiares desesperados los traen todos inconscientes. Además, también hay que considerar las cuestiones jurídicas. Porque también el exorcista debe tener en cuenta que si hay una persona así y que no quiere, y yo la atiendo, pues puedo ser demandado, ¿verdad? Porque, oye, a mí no me piden mi consentimiento. Entonces, eso es importante. Y más aún si se trata de menores de edad. Con mucha mayor razón. Entonces, mira cómo es una cuestión que tiene muchos factores que hay que analizarse.
al menos a mí personalmente, yo empezaba con una entrevista inicial en la que tenía que determinar las causas, un diagnóstico y ver esta parte de la persona que se disponía y aceptaba el proceso. Me tocaron tristemente personas que no volvieron a venir, ¿no? Es como un proceso psicológico, ¿no? O sea, tú no puedes hablar algo psicológico si no quieres, ¿no? Sí. Por más que te atienda Piaget o te atienda Freud, no vas a poder, no lo vas a superar. Si no quieres. Padre, ahora me voy a meter un poquito, tal vez, no sé si sea morbosear o lo que sea, pero creo que tiene que quedar muy claro. En los exorcismos pasa eso que en las películas, no, eso de que se caminan hacia atrás, que vomitan cosas, que le dan la vuelta a toda su cabeza, que vomitan clavos. ¿En algún momento tiene algo de real esto o hay que también con pincitas? Sí, pasan por la experiencia de los exorcistas. A mí no me ha pasado nada de eso, de que vomiten. Digo, yo también solamente 2 años estuve ejerciendo el ministerio. Aclaro, ¿verdad? No es que sean de muchísimos años. El padre Amort, él incluso en varias entrevistas llevaba hasta los clavos y las cosas que la gente había vomitado frente a él. Okay. Pero fuerza descomunal, sí, de hecho son algunos de los signos de posesión demoníaca que indica el ritual, una fuerza superior a lo normal. Tampoco que te va a aventar de aquí a 10 metros, pero sí, por ejemplo, que entre 3 o 4 personas, hablando por ejemplo de una mujer o de una jovencita de que será 16 años, que entre 4 personas no las puedan dominar, pues estamos hablando de fuerza. O sea, algunas de estas, pero no con esa magnitud. Sí puede haber, por ejemplo, cambio en el tono de voz, una mujer que de pronto empieza a hablar de manera muy grave, que es más común que los ojos se pongan en blanco porque la parte de la pupila se mueve hacia alguno de los lados y queda en blanco. Wow. Que empiecen, que pierdan el conocimiento, que caigan, que estén girando en el piso, incluso que se golpeen y no sientan dolor. Al menos una de esas cosas a mí me tocó. Verlos que se daban vueltas en el piso, se golpeaban en la pared, cuando regresaban en la conciencia, se tocaban la cabeza, que les dolía, y sí, ¿verdad? Me tocó una persona toda con moretones, con chibolas, decimos aquí en Chiapas, en la cabeza, y ay, me duele mi cabeza, ¿verdad? Y no se acordaba qué había pasado, ¿no? Ok. Pero hay otras, le decía la fuerza, rabia excesiva, incluso que cambian a veces el tono de los ojos, una mirada de demasiada furia, inexplicable. Son como los casos más comunes, que cuando se les pone agua bendita sienten que se queman, son como que los casos más comunes. Hay otros que son demasiados fantasiosos. Ok. Sí, digo, porque también para diferenciar, porque a propósito de eso, y de hecho por las películas de terror venden mucho, ¿no? Por cómo muestra, sí, la parte fantasiosa. La parte fantasiosa, pero que tal vez pueda esconder lo que realmente importa dentro de un exorcismo, ¿no? Sí. Que lo que tú comentabas, esta parte de la vida de fe, esta parte del compromiso como tal, porque ciertamente al final de la jornada, a mí me llama mucho la atención que incluso gente que nunca va a la iglesia, sale una película de exorcismo, ahí son los primeros que... Y fíjate que al menos en esa película de Exorcismo del Papa, no se ve el compromiso de la familia por su vida cristiana. Exacto. O sea, es como que vienen, los mandaron y nos van a sacar del problema. Y al final de cuentas, no pudieron, ¿verdad? O pasó todo esto. Pero ¿dónde está el compromiso de fe, de vida cristiana de los afectados, ¿no? Y eso yo le decía a las personas, no, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Porque repito, yo decía hace rato, es parte de una pastoral de consolación. Y esa palabra es bonita, porque el que está siendo afectado, pues está sufriendo. Claro. La iglesia se acerca a consolarlo de esa manera. Como madre. Pero si está siendo afligido, busca el consuelo. Y si busca el consuelo, también se dispone a ser consolado, ¿verdad? Y si no lo hace, pues entonces
no se está disponiendo a ese consuelo como tal. Padre, ya para ir cerrando también las cuestiones, ¿qué tanto crees que pueda ser positivo o negativo, afecte o no afecte? Por ejemplo, hoy también es muy común, tanto en las redes sociales. Bueno, primero decir que los portales hoy cada vez son más fáciles porque hasta en las redes sociales Sí. hay que adivinación, ¿cómo se llaman estos que leen los signos? Horóscopos y esas cosas están a la mano, ¿no? Me imagino que también otras situaciones como, no sé, violencia, pornografía, cosas también pueden ser puertas, no sé. Así es, la pornografía, el estado permanente de pecado mortal, pueden también ser situaciones que puedan llegar a este extremo. Ok. Perdón, porque a final de cuentas son modos en los que nosotros permitimos que el demonio pueda tener una mayor injerencia en nuestra vida. Estado permanente de pecado mortal. Eso me llamó la atención. Sí. O sea, una persona que ya sabe que está en pecado mortal no se confiesa y le vale permanentemente como si no pase nada, ¿no? Sí. Bueno, es sobre todo también para las personas creyentes que tenemos conciencia de lo que es un pecado mortal. ¿Cómo se podría definir pecado mortal? Una persona que permanente está, tratando de traducirlo en otro lenguaje, personas que permanentemente están haciendo mal a los demás de una manera tremenda y que permanecen así, ¿verdad? Matan, extorsionan y permanentemente están viviendo así. También pueden ser sujetos de posesión. Y aunado a esto, digo, por la pregunta que te iba a hacer, hay dos cosas que me llaman la atención. Te decía, por un lado, por ejemplo, estos cultos que hoy día se han puesto muy de moda en México, culto a la muerte, culto a San Simón, que le llaman, creo que mal llamado, ¿no? Malverde o San Juan Tadeo de una manera muy supersticiosa. ¿Esto qué tanto nos puede afectar o qué tanto? También son cultos y son prácticas que pueden provocar posesión. Por eso, yo creo que aquí, hablando ya de nuestra fe cristiana, católica, yo creo que hay dos cosas que debemos de comprometernos. De parte de la iglesia, ofrecer una formación al respecto. Creo que lo que deja de manifiesto este tipo de películas es el nivel de ignorancia que tenemos al respecto. Y yo creo que de parte de la iglesia, por eso te agradezco esta oportunidad, porque espero que ayude este trabajo que estamos realizando para ayudar a formar un poquito la conciencia de muchas personas. Yo creo que de parte de la iglesia, el ofrecer la formación en estos temas, para que no caigamos en mucha superstición. Pero también de parte de los fieles, el compromiso por su propia formación. Porque yo creo que deben ser estas dos partes. A veces, cuando estaba yo en parroquia, a veces la gente decía, denos formación, y elaborábamos los temas, y luego nadie llegaba. Y hay lugares donde las personas, y me ha tocado, y de verdad me ha tocado, y a veces tengo deuda con esas personas que si me están viendo van a decir, hola Padre Mateo, porque me han pedido formación y a veces la falta de tiempo, decir, a ver, vamos a tener estos momentos. Yo creo que esos dos elementos nos pueden ayudar muchísimo, porque hay personas que llegan hasta allá no por maldad. Por ejemplo, hay personas que van con un brujo no porque querían hacer maldad, sino porque en ningún lado han encontrado respuesta. Sí. Ni en su familia y a veces tristemente ni en la iglesia ni con el sacerdote de su parroquia. No encontró respuesta. Y al no encontrar respuesta, en su desesperación se va. Me ha tocado, perdón, padre, mire, yo fui, no, pero ahora que ya me ha explicado, que ya hemos visto, yo ya no voy, pero no, ¿cómo cree? Y entonces yo ahí alcanzo a ver que si nosotros ofrecemos la formación y las personas buscan esa formación, creo que vamos a salvar muchísimos problemas de esto. Sí, porque a mí me llama la atención, perdón que te interrumpa, por ejemplo, incluso lo de la ignorancia, dices, porque dicen, no, es que esta señora no es bruja, cura con santitos, dicen ellos, ¿no? Es como que por ahí también hay que purificar un poquito porque, o sea, por más que estén ahí muchas imágenes, que hay detrás, ¿no? Sí, y a veces son imágenes que se han contaminado porque se le han hecho algunos ritos.
Recordemos que el demonio siempre va a buscar presentarse como bueno. Siempre buscará presentarse como bueno. Y yo creo que cuando la vida de fe es auténtica, y eso lo podemos constatar, porque es que sí, lo que decías, tiene un don y no es malo, jura, pero no comulga, está pues bien de una vida que no, ¿verdad? Entonces, Ni va a la iglesia, ni se sí, para. yo creo que debemos tener mucho cuidado. Y también, ¿a qué me lleva? Porque, por ejemplo, si me está ayudando, me está curando, pero no implica la vida cristiana, entonces convertimos en un mercado esotérico. Hay que prender las alarmas ahí. Yo recuerdo muchas personas cuando venían, padre, ¿y qué me recomienda comprar? ¿Qué cruz? Ahorita nada. Ahorita vamos a empezar el proceso. Incluso en la primera entrevista ni oración les hacía, ¿verdad? Vamos a ver. Empiece usted con su oración, porque además, vuelvo a repetir, el nivel de procesos, o sea, no es que todos vienen con posesión demoníaca, sí con algún disturbio, por supuesto, pero a ver, vamos a empezar con su vida cristiana, con su oración. Después de un tiempo le digo qué día le espero y entonces vamos ahora a la oración de liberación y vamos a este proceso de acompañamiento. Ok, es por un lado. Y la otra que te quería decir, por ejemplo, hace algún tiempo, y ahorita bajo otras expectativas, pero ahí están, por ejemplo, películas como Harry Potter y entre otras cosas que invitan a la cuestión de la magia. ¿Qué tanto puede afectar esta visión que estamos diciendo? Porque al final de cuentas, ahí presentan a la magia como algo genial. Sí, como algo bueno. Yo quiero ser mago, Sí. ¿no? Porque me quiero subir en mi escoba. Pero ¿qué tanto puede afectar, positivo o negativamente? Creo que afecta dependiendo el nivel de formación crítica que nosotros tengamos. Ok. Porque si lo veo como fantasía, sé que es fantasía. Pero si mi nivel de formación no me permite distinguir la fantasía de la realidad. Ok. Recuerdo Sí. cuando salió, yo estaba en la preparatoria, acabando la preparatoria, ¿verdad? Y después del cine, ¿verdad? Muchos niños estaban ahí queriendo poner su mano sobre su escoba a ver si se levantaba. Eso indica que hay un desfase entre poder entender la fantasía y la realidad. La realidad, claro. Porque es como decir, entonces, que no hayan novelas porque son fantasiosas. No, pero entiendo que es una novela y la leo y me gusta, ¿no? El libro, los libros de la autora Rowling, al menos para incentivar la lectura, pero que se entienda que esto es fantasía. Okay. Yo creo que el problema está cuando empieza, primeramente, a no darnos cuenta que es fantasía, no es realidad. Segundo, cuando también no entendemos en esta parte crítica que ese tipo de eventos, como son fantasía, no son naturales. Si llegara a suceder algo de eso en la vida real, entonces ahí, en lugar de, ay, no, qué bonito, a ver, aquí pongo. Ciertamente, de fondo hay el querer presentar esto que es irreal como algo natural. Y como que si fuera algo normal, ¿no? Poder, no sé, montarse en una escoba y que vuele. No, y es que, digo, yo no soy conspiranoico y para nada, y creo que no estamos aquí, no son nadie es conspiranoico aquí, pero últimamente Hollywood en las películas que presenta, sobre todo dirigidas para niños, muchos elementos esotéricos, incluso esos triángulos ahí de protección, muchos, en varias películas, y yo invito a los que nos ven hagan ese análisis y van a ver cómo hay muchos elementos esotéricos y te empiezan a vender o a presentar la magia y la brujería como algo bueno, ¿no? Incluso hay series, hay uno que se llama así literalmente El Brujo, ¿no? Sí. Que sale ahí con Henry Cavill y esas cosas. No sé si así se pronuncia el nombre, pero va por esa línea. Pero insisto, pareciera que hay como este deseo de empezar a vender esto como algo bueno. Sí. De hecho, en los últimos 15, 20 años, la cantidad de series exitosas van de la mano de la parte esotérica, de la parte de la brujería, exacto, de elementos de la New Age, de toda esta religiosidad actual, exacto, que está cambiando el compromiso personal por una vida mejor, tanto social como personal, por otros elementos vinculados a lo emotivo, a lo transitorio y a satisfacer los propios caprichos.
Por eso comentaba que desde mi perspectiva, el punto está en esta cuestión crítica. Claro que Sí. en un niño que no sabe distinguir, porque es parte de su proceso, no sabe Sí, distinguir claro. la realidad de la fantasía, pues no puede ser lo mismo a una persona adulta. Y si algún papá ha llevado, pues decía, a ver, hijo, eso es fantasía. A veces, lo que pasa es que para no matarle su inocencia, pero pues es también no generarles esta actitud crítica de que eso no es. Sí, al final. Yo recuerdo en una predicación hace unos años en Navidad, cuando yo hablaba de Santa Claus, decía, no existe. Vieron, lo que pasa es que Sí, te me fueron reclamaron. encima. Sí. Y yo les dije, pero yo no les puedo mentir a sus hijos. Ustedes le van a mentir adelante. Pues de manera que les reclamen a usted, no a mí, por ¿verdad? Y no. Entonces Sí. yo creo que Tienes razón. es parte también, yo creo, de una manera de pensar que no está ligada a la realidad. Entonces yo creo que ese es el cuidado que hay que tener de entrada. Y lo demás, de aceptar el esoterismo como que si fuera. Yo eso también dejo muy en claro, ¿verdad? O sea, esto no es esoterismo. El exorcismo y la liberación, como veíamos hace ratito, tiene su explicación racional y eso le quita lo esotérico. Sí, para también purificar, porque si no luego lo que decía se puede convertir en un ritual. Por eso cuando la gente viene y hay personas que ya vienen y con su aceite, con su agua, a ver, déjenme esto. Sí. A lo mejor sí, pero más adelante, pero ya de que empecemos. Por eso el primer día ya de darle su aceite, no. Y yo creo que eso también debemos tener cuidado a los sacerdotes, de no dar pie a que estos elementos se utilicen con fines esotéricos. Sí. Yo insisto en la formación en estas dos partes, de parte de la iglesia, de parte de los fieles, para poder utilizarlos como tiene que ser. Okay. Sí, me parece una muy buena idea y pues también ojalá que los que lo escuchen, los que nos estén ahí siguiendo, también puedan entender y se comprometan, ¿no? Igual y en algún momento se pudiera ir a trabajar con los laicos, algún tipo de formación de eso, ¿no? Pero ya lo platicaremos fuera de cámara. Tanto trabajo que tienes, no te voy a comprometer aquí. Ya, para ir cerrando, creo que hay muchas cosas que hablar de eso, ya nos echamos más de una hora. Nada más hay una última pregunta que me gustaría saber, porque por ahí alguien me la hizo, no recuerdo quién. ¿Hay jerarquías entre los exorcistas? Digo que esta persona me lo preguntó muy chistoso, ¿no? Así como que exorcista de primera, casi hay un super exorcista que es el del Papa, o ¿por qué son tan famosas? Por ejemplo, Fortea, el Padre Amor. ¿Por qué esta cuestión? Se han hecho famosos primeramente porque se han dedicado casi de lleno a este ministerio. Porque, y no solamente en la atención a las personas, sino también en publicar artículos, en escribir libros de divulgación, incluso en donde comparten sus propias experiencias. Si yo tuviera que hablar, esto lo digo de manera personal, niveles es el obispo, que es el exorcista, todo obispo, cualquier obispo, por el hecho de ser obispo, por la potestad de orden, es exorcista. Y los demás que lo somos en la medida y por el tiempo que el obispo nos dé el nombramiento. Ok. O sea, entonces, si el obispo un día te dice ya. Sí, si a mí el obispo mañana me dice ya no, viene otro documento en el que dice que ya no. Ni soy menos sacerdote porque me quiten el ministerio, ni soy más sacerdote porque sea yo. Solo tengo un ministerio más, un ministerio menos. Aún así, aún cuando no sea exorcista el sacerdote, tiene que hacer la orden de liberación como parte de su ministerio de consolación. Ya. Pero eso puede ser también tema aparte, ¿no? Lo demás nos lo da el compromiso, diríamos, no lo quiero decir así, ¿no? La práctica, más bien el compromiso en la atención, porque ahí es donde aprende uno muchísimo. Sí, yo muchas cosas, una cosa es la teoría, pero la experiencia que es en la atención, va uno de verdad entendiendo muchísimas cosas, que incluso cuando está en el curso y que hay cosas que uno no entiende, ya lo viene a uno a entender en la práctica. Y yo creo que eso es lo que va haciendo. No es que un exorcista sea más poderoso que otro. ¿De qué depende? De la fe. Primeramente de quien lo pide y luego de quien lo acompaña. De la fe.
Por eso hay grandes santos que incluso sin ser sacerdotes, religiosas, laicos, pero por su santidad de vida y por su fe, pudieron, se les dice exhortar, no, ahuyentar al demonio a través de una oración de liberación, o incluso con sola presencia. Wow. En Italia fue famosísimo, no como el padre Amorto o el padre Fortea, pero el padre Matteo Lagrua en Sicilia, que de veras muchos decían que con que pasara su sombra se liberaba. Wow. Pues es la santidad de vida. Y es de esos santos que casi nadie sabe, digo, no está canonizado, ¿no? Yo digo santo por su santidad de vida. Sí, claro. ¿no? Todos estos signos, que yo creo que eso ahí es donde se juega esto de decir, bueno, no es que sea más poderoso, no, sí la experiencia de entre quien tiene 10 años a quien solo tiene 2, pues. No, como en todo, ¿eh? Trabajo, entonces, sí. ¿Y el Papa? ¿Tiene algo especial? Papa, pues él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Okay. Entonces, si ya dijimos que los obispos, pues él. Pero vuelvo a repetir, la fe depende de cada uno. Entonces, puede ser un sacerdote que apenas recién ganado, pero tiene una gran fe. Y a veces, ¿por qué diríamos en el ámbito más bien de la prudencia se pide a sacerdotes mayores? Pues por su experiencia pastoral, por tener ya más prudencia, no dejarse ir tan fácilmente con alguna superstición, más bien por la madurez. De hecho, soy el primero en confesar que me admiré cuando me pidieron este servicio. Incluso yo recuerdo en el curso en Roma me preguntaba el padre François d'Hermine, un padre dominico que estuvo en el curso, él me decía, ¿tú estás aquí para ser exorcista? Y yo le dije, pues según lo que ustedes nos han dicho, se es exorcista en el momento que uno recibe su nombramiento. Me dice, sí, efectivamente, ya lo tienes. Sí. Entonces ya eres exorcista. Gracias, ya me enteré. Entonces, para que vean que vamos también nosotros aprendiendo poco a poco. Claro. Pero bueno, es un ministerio bonito, sumamente fuerte, sí. Pero pues por eso también les pedimos a Dios y a las personas a Dios que nos dé la fuerza, a las personas que pidan por nosotros para este servicio. Yo actualmente no estoy ofreciendo este servicio, he estado aquí en el seminario, pero pues en algún momento, primeramente Dios, puedo volver a tenerlo, pues Dios dirá. Ok. Estos cursos son en Roma, ¿verdad? Hay en Roma, hay aquí en la Arquidiócesis Primada de México. Ok. La Arquidiócesis Primada de México en su el colegio de exorcistas, por lo que decías la cantidad, no hice ningún colegio no recuerdo cuántos son, ellos que están afiliados a la Asociación Internacional de Exorcistas, ofrecen estos cursos. ¿Los laicos podemos tomar este tipo de cursos? Siempre y cuando tengan la recomendación de su obispo, en este caso la Arquidiócesis Primada de México, pone los requisitos para poder participar en el curso. Incluso el sacerdote, si es exorcista, debe mostrar su nombramiento o la recomendación del obispo para que tome el curso. No, ya saben, si alguien se anima, hay que tener en cuenta estos requisitos, ¿no? Padre, pues ya nada más para terminar, pues alguna recomendación, algún consejo, algo que quieras decir, sobre todo a las generaciones nuevas, ¿no? Y a propósito de meterse en estos ámbitos, en estos lugares tan peligrosos que a veces pueden ser, ¿qué nos podrías pedir? Que no le tengamos meramente miedo al diablo, miedo a nuestro pecado, miedo a ofender a Dios, a alejarnos de Él. Tener mucho cuidado con todas estas ideologías, con todas estas corrientes actuales de superstición que nos presentan como buena. Y tercero, para evitar lo anterior, comprometernos con nuestra formación cristiana, con saber qué es de verdad cristiano, qué es de verdad lo que me enseña el Señor Jesús y todas sus desviaciones. Yo creo que esos 3 elementos para tenerlo en cuenta, ¿no? Y acercarnos. A veces veo que nos interesamos por otras cosas, por aprender, y qué bueno, que también sea así en nuestra vida de fe. De verdad que cuando uno empieza a entender todo esto, ahora entiendo lo que decía el padre Gabriele Amort en la introducción de su libro Exorcistas y Psiquiatras, decía que cuando él le pidieron este servicio, se encontró con un universo que tenía que explorar, y de verdad,
me uno a lo que él dice, ¿verdad? Uno entra en este ambiente y es todo un universo que hay muchísimas preguntas, que incluso a veces atendiendo aún con lo que uno ya ha recibido, hay momentos en los que yo decía, no entiendo esto, Señor, lo pondré en oración y tú me dirás más adelante cuál es la respuesta, ¿no? Porque hay cosas que se van conociendo poco a poco. Pues genial, padre, y de verdad yo te agradezco muchísimo y yo sé que siempre estás disponible, a veces el tiempo no da, sí. Y nuevamente dejo abierto, ojalá que pronto podamos hacer otra colaboración, ¿eh? Porque el se padre, van a aburrir de verlo. No, es un estuche de monerías, el padre, ya lo vieron, tiene de todo, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de teología en la siguiente vez, pero bueno, ya con calma nos vamos yendo, ¿no? Sí. Te agradezco muchísimo, gracias, de verdad. Gracias. Yo creo que la audiencia, sin duda, también muchos de ellos están agradecidos y pues Dios mediante también esto nos permita crecer. Yo siempre digo que esto es para mayor gloria de Dios y bien de nosotros, ¿no? Así es. Porque si no lo vemos... Y de verdad que bien de nosotros, porque asociarnos al demonio no redunda en bien para nosotros. Eso es, ¿no? aunque aparentemente sí, sí, ¿no? Detrás de... No es la Madre Teresa de Calcuta, no lo hace porque quiere ayudarnos, porque quiere asociarnos en su rebelión con Dios. Pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos han visto, y pues que esta contribución nos pueda ayudar, y les agradezco también el tiempo que se dan, porque hace videos de 1 hora, gracias por el tiempo que se dan, y espero que sea parte también de la formación cristiana para quienes pertenecen a la fe cristiana y también parte de su vida para quienes nos vean desde otras confesiones religiosas. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias de verdad a todos, también los de la audiencia, personalmente gracias al Padre, gracias a ustedes. Yo los invito, si no han visto los demás videos, métanse aquí al canal, véanlas, hay entrevistas con el Padre y con otros personajes, tenemos entrevista con Agustín Laje, con Miklos Lucas, bueno, con un montón de personajes por ahí. Adelante, vean, síganos en el canal, apóyennos en este apostolado, platicamos fuera de cámaras, que no es un apostolado que nos dé tal vez recompensas económicas, pero sí la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? En este apostolado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga.